¿A qué se refieren las finanzas corporativas? ¿Cuál es su objetivo o cuáles son sus campos por los cuales se mueve para precisamente lograr el objetivo que es una correcta gestión financiera dentro de la empresa? Eso lo vamos a ver en este video. Ok, y bueno, primero que nada me gustaría empezar viendo de manera panorámica el mundo de las finanzas. Es tan sencillo como entender los cuatro pilares de las finanzas y analizar que el mundo financiero se basa principalmente en estos cuatro pilares, por así decirlo. Primero que nada vamos a hablar con el tema de seguros, que básicamente es como la combinación del mundo financiero y las leyes, lo que vienen siendo los contratos como fideicomisos, les comentaba seguros, aseguradoras y otro tipo de contratos o servicios que vengan siendo meramente legales y que tengan que ver con las finanzas, con un flujo precisamente. Entonces pasamos al segundo punto que viene siendo la estructura de capital. Nosotros a la hora de que vamos a hacer un proyecto, digamos por ejemplo que quiero poner un puesto de limonadas, ¿no? Entonces, este puesto de limonadas yo ya tengo pensado qué es lo que voy a hacer. Lo único que necesito es precisamente obtener eh, pues un capital, saber cómo es que me voy a organizar. A lo mejor voy a poner yo el 100% de lo que necesito para poner el puesto de limonadas. A lo mejor voy a endeudarme y voy a pedir un préstamo a un banco. A lo mejor voy a ir y voy a hacer un trato con una empresa para que me den un dinero de anticipo para yo después surtirles y darles el servicio de venderles limonadas a sus empleados, tal vez. Entonces, básicamente la estructura de capital principalmente son dos fuentes en las cuales viene o se genera este capital que forma parte del patrimonio de la empresa y estas dos fuentes son precisamente lo que vienen siendo los accionistas o el fundador o los inversores y por el otro lado el tema del crédito. Aunque como les hice mencionar hace un momento, a veces hay otras fuentes que son un poquito más inhóspitas que de repente llegan y son parte de esta estructura de capital, como lo pueden ser ingresos por ventas en preventa, por ejemplo, eso se da mucho en temas de bienes inmuebles. Y también, por ejemplo, el tema de proveedores, a veces el crédito que nos da un proveedor, no precisamente por medio de un flujo financiero, sino por medio de producto. Por ejemplo, en el tema de las limonadas, a lo mejor encuentro con que una tienda de vegetales y de verduras y frutas me puede vender a mí esos limones que yo voy a necesitar para hacer esas ventas sin tener que darle yo el dinero, sino va a ser un negocio. Si yo le pido tal cantidad de limones, pues ellos salen beneficiados en el tema de que pues ellos van a ser quienes reciban teniendo este ingreso y podemos quedar en un acuerdo, por ejemplo, en el cual yo en 15 días tengo se les conoce línea de crédito, en 15 días les tengo que pagar el resultado o lo que debió haber sido el monto a pagar por esos limones. Entonces, bueno, como podemos ver, dentro de la estructura de capital, inclusive hay un mercado de capitales y podemos encontrar muchas empresas, muchas instituciones que regulan precisamente esto y es un campo muy grande. Cada uno de estos pilares que estoy mencionando y que voy a mencionar son campos muy grandes. Dentro de cada campo pues se puede entrar y especializar. Hay muchísimas áreas en cada uno, entonces eso es visto de manera general, ¿ok? Después tenemos el tema de las inversiones, que viene siendo, por ejemplo, el tema de la bolsa, el tema de algunos fondos de inversión que están concavando dinero, o la gestión del financiero, el administrador financiero, que es básicamente, él tiene que buscar la manera de hacer que ese dinero que ya se generó y se tiene como un capital acumulado vaya creciendo, independientemente de que se necesite o no se necesite para la operación del negocio. A lo mejor es un dinero que ingresó y quedó ahí, lo tienen guardado, o sea, no requieren de su uso para precisamente seguir con la operación del negocio, pero ese dinero también puede trabajar por sí mismo, así se le conoce, o así se le dice. Lo que se busca con este tema es que el dinero genere más dinero. Y bueno, al final llegamos a al cuarto pilar de las finanzas, que es a lo que compete con este video, que son las finanzas corporativas, la administración financiera corporativa. Y bueno, dentro de las finanzas corporativas hay muchas prácticas. Básicamente se podría resumir en análisis financiero, planeación financiera, análisis de estados de resultados para la toma de decisiones, la toma de decisiones estratégica, eh, y básicamente es del mismo modo que nosotros día a día nos vamos dando una idea de en dónde es que se nos van los gastos o cuáles son
en qué gastamos más o precisamente cuando nos quedamos sin dinero y tenemos que esperarnos todavía unos cuantos días, una semana más para la quincena y tenemos que ponernos a pensar qué es lo que hicimos mal o qué es lo que sucedió que hizo que nosotros no tengamos ese flujo. Quizá es un caso muy peculiar y muy aplicado a las personas, pero esos casos y todas muchas situaciones que nosotros vivimos de manera personal se dan verdaderamente en las empresas y precisamente el administrador financiero es el que se encarga de que estas cosas se eviten, porque pues nosotros sabemos que si nosotros nos quedamos dinero quizá tenemos a alguien que nos ayude o vamos a pasarla mal, sí, pero pues, no vamos a morir. Entonces el tema con las empresas es que es un ente y se podría pensar que su sangre, lo que corre por sus venas en realidad es dinero. Entonces cuando se quedan sin dinero, pues la empresa se acaba, la empresa quiebra. Es por eso que un administrador financiero es tan importante para las empresas, para evitar que éstas lleguen a sucumbir, a caer. Y bueno, se podría decir que el administrador financiero hay quienes lo asimilan como si fuera el médico de las empresas, ¿no? Ok, y bueno, para entrar un poco más en tema, hicimos mención de que íbamos a tomar, por ejemplo, un caso hipotético en el cual íbamos a montar un puesto de limonadas. Entonces, para entender un poco más sobre lo que son las finanzas corporativas, vamos a poner un ejemplo, tomando este caso, y digamos que cuando vamos a poner nuestro puesto, lo primero que sucede es que nos hacemos unas 3 preguntas. Ya les digo que no necesariamente estas preguntas son el todo de las finanzas corporativas, pero sí por lo menos son la mayoría de las acciones o las cosas en las que tiene que ver las finanzas. Entonces, primero que nada, a la hora de que voy a aperturar este negocio, este proyecto, lo que busco es averiguar precisamente cuáles van a ser las inversiones que voy a requerir. A lo mejor pues, a largo plazo, para iniciar el proyecto, por ejemplo, necesito un stand, necesito una jarra, vasos, equipo, lo que se le conoce como capital de trabajo, que es precisamente todo lo que se gasta en la operativa del negocio. Entonces, primero hay que ponernos a pensar cuáles son esas inversiones que vamos a requerir para poder llevar a cabo el proyecto o para que éste siga creciendo. Porque a fin de cuentas una empresa cuando está funcionando bien, lo que se espera es que siga creciendo y que se vaya cada vez desarrollando más, entrando a nuevas geografías, optimizando procesos, agregando productos y adaptándose al mercado, lo cual requiere precisamente una inversión. Esa sería la primera pregunta que nos tendríamos que hacer. Después nos vamos a hacer la pregunta de precisamente dónde vamos a sacar ese dinero, ese capital para poder llevar a cabo esas inversiones que ya identificamos previamente. A lo mejor va a salir de mi bolsillo, a lo mejor vamos a ir al banco a pedir un crédito con mi tarjeta de crédito tal vez, vamos a pedir prestado. Entonces, esa es la segunda pregunta que tenemos que tener bien en consideración. Y la tercera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cómo es que nos vamos a administrar en cuestión financiera? ¿O cómo es que vamos a administrar el dinero que tengamos? Y bueno, esto es básicamente porque en nuestra operativa, en nuestro día a día, vamos a requerir de repente hacer gastos que no teníamos previstos. Por ejemplo, a lo mejor llega un fin de semana y las ventas suben, se nos acaban los productos, entonces tenemos que ir a surtir los limones, comprar vasos, agua, garrafones, lo que se necesita para la operativa de este negocio. Entonces tenemos que tener identificado previamente cómo es que nos vamos a administrar para tener un control pues básicamente el hecho de tener controlado el negocio nos va a ayudar a que después minimicemos riesgos, sepamos identificar oportunidades de mejora y conozcamos nuestras fortalezas en cuestión financiera. Esto que estoy comentando en este momento tiene que ver mucho con el tema o el giro precisamente de la empresa o del negocio. Entonces, y también para saber un poco más acerca de esto, vamos a hablar en un video posterior sobre el perfil del administrador financiero. Si quieres ver ese contenido o si te interesa este tipo de contenido, te invito a suscribirte para estar atento de cuando se suba aquel futuro contenido. Y bueno, básicamente podemos recapitular y pensar que las finanzas son eh, pues prácticamente la gestión del efectivo. Por ahí se dice, hay diferentes definiciones, pero por ahí se dice, por ejemplo, que el objetivo de las finanzas es maximizar la utilidad a los accionistas o eh, generar más riqueza, la mayor cantidad de riqueza posible con el capital y los recursos disponibles. Y bueno, podemos encontrar muchas otras definiciones, pero básicamente todo gira en torno a lo mismo. Hablando en cuestión interna en la empresa, de hecho me gusta pensar que el administrador, por ejemplo, trabaja con el presidente de la empresa. El administrador es quien se encarga de que todo esté funcionando de manera correcta, de manera efectiva. El contador, por ejemplo, trabaja con el pasado
es quien diagnostica y quien se encarga de capturar precisamente todo lo que ha sucedido para poder de manera posterior tomar decisiones, ya sea el administrador, el mismo contador o el financiero, que precisamente el financiero, la diferencia con estos dos es que trabaja con el futuro. El administrador con el presente, el contador con el pasado y el financiero trabaja con el futuro. ¿Cómo hace esto? Pues por medio de proyecciones, por medio de ratios, de índices de datos, de información, de análisis, de proyección, de planeación, que precisamente lo que le permite todo esto al financiero es saber hacia dónde vamos y es saber si precisamente ese rumbo es el ideal o si conviene más girar, buscar otra estrategia, o precisamente saber cuáles son los errores dentro de la empresa y tratar de modificarlos para que estemos sanos financieramente. A mí me gusta pensar que precisamente las empresas son como personas, pero tienen la diferencia de que el flujo que corre en sus venas no es sangre, sino efectivo. Por eso es que se les conoce a los financieros como los médicos de las empresas, porque los financieros se encargan de optimizar este flujo y de asegurarse de que esté al máximo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Me gustaría escuchar un poco de ustedes al respecto no sé, una retroalimentación, qué es lo que les gustaría ver, qué es lo que no les gustó o qué podríamos mejorar precisamente para ir cada día adaptándonos un poco más y hacer esto de la manera más amena. Todos nos vemos.